Mis hermanos, muy buenas noches. Nos encontramos nuevamente aquí desde este lugar para un nuevo capítulo del libro de los Salmos. Nos corresponde hoy el Salmo número 17. Hoy me acompaña mi hermano Jorman. Bienvenido, hermano, a este espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, es parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Como nuestra labor en la iglesia. Vamos a exponer junto con mi hermano el Salmo número 17. Y pues nada, entremos en materia de una vez, mi hermano, ¿le parece? Vamos a orarle al Señor en esta noche. Dispónganse ustedes también en sus casas para orar, para entrar en comunión con el Señor. Vamos a hablar con el autor de esta palabra que vamos a exponer en esta noche. Mi Señor, gracias por la bendición de tu palabra que nos permites en esta noche exponer junto con mi hermano. Te suplico que tu Espíritu Santo, Señor, ministre no solamente nuestras vidas, sino las vidas de tus hijos y tus hijas que están atentos, Señor, a la exposición de tu palabra en esta noche. Guarda, te pido, nuestras mentes y nuestras bocas de decir algo impropio, Señor, conforme a tu palabra. Te pido que a través de la exposición de este salmo traigas no solamente conocimiento, sino también sanidad a las almas, Señor, y a los cuerpos de mis hermanos y hermanas. Junto con tu Hijo, Señor, mi hermano, queremos dedicar este tiempo a la exposición. Y que tu Espíritu, Señor, guarde los corazones y las almas, Señor, no solamente de los que escuchan en esta noche, sino también de los que tal vez escucharán más adelante reproduciendo este video. Guarda, Señor, los corazones también de todos aquellos que se acercan a tu palabra desprevenidamente. Te pido, Señor, que en esta noche esto sea más que un ejercicio académico o de exposición y que realmente podamos hablar de esas verdades, Señor, ocultas y de esos misterios, Señor, que tú revelas a través de la Escritura. Háblanos a través de este salmo, Señor. Nuestro deseo, como siempre, es que tú te lleves la gloria y la honra, mi Dios. Que todo lo que hagamos redunde, Señor, para tu gloria y que redunde en la eternidad, Señor, porque tu palabra es eterna. Bendice nuestros corazones y ayúdanos a hacerlo de la mejor manera. Muchas gracias, mi Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a la lectura. Voy a leer desde la versión 60. No sé cuál tiene, Sí, señor, 60. Bien, la perfecto. versión. Voy a leer entonces el Salmo número 17 desde la versión 1960. Oración de David. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillas y misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos. Tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, buenas noches también, que el Señor los bendiga. Mi hermano, pues podemos ir, yo creo que
como a la parte histórica de este salmo, ¿no? Sí, muy bien. Que la encontramos en Primera de Samuel precisamente, mis hermanos. Yo voy a empezar pues desde el capítulo 18, en el versículo 6, mis hermanos, dice: aconteció cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Esta circunstancia, mi hermano, yo creo que mostró realmente el corazón de Saúl, ¿no? Desde ese momento, él empezó a odiar a David. Ujú. Y vemos que David, la misma palabra dice, ¿no? En este contexto de estos capítulos aquí, que David dentro del reino y sirviendo a Saúl, como un guerrero que era David, ¿no? Él se manejaba prudentemente, dice la misma palabra. Sí, así O es. sea, no vemos en él, digamos, quizás haciendo trampa en medio de su servicio al rey. Y en el capítulo 23, mi hermano, de primero de Samuel, sí, señor. En el versículo 25 y 26 dice: y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón, y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Y en esta situación, mi hermano, es cuando David entona o se acerca al Señor en oración. Sí, Y trae, como dice él, una causa justa. Y él empieza, digamos, a mostrarse él cómo había sido él dentro dentro del reino de Saúl, por decirlo así, dentro del reinado de Saúl. Sí, señor. Cómo había sido él. Y también se empieza como que a mostrar cómo habían sido sus enemigos con él. Y en este contexto es donde está esta oración, mis hermanos. Entonces, pues, si quiere damos inicio ya. Una particularidad también ahí, mi hermano, se lo vi también ahí en su bosquejo. Solo hay 3 oraciones. Bueno, sabemos que los títulos que tenemos en nuestras Biblias no son inspirados, ¿no? Se los pusieron Sí, claro. los traductores y otros más adelante. Pero antes de empezar como tal el Salmo dice oración de David. Sí, señor. El pasado, el que hacíamos con el hermano Arthur, era un Mictam. Y solo hay 3 oraciones, o 3 títulos, 3 salmos, perdón, que se titulan de esta forma, ¿no? El 17, el 86 y el 142 también lo vi por ahí. Sí, señor. Porque uno puede, digamos, apreciar esa oraciones de David dentro de los salmos, pero este salmo como tal es una oración. Es una oración. Sí, señor. Es una oración completa. Así es, mi hermano. Bueno, ya teniendo ese otro apunte en cuenta, pues si quiere mi hermano me ayuda con la lectura del primer versículo del Salmo. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Así es. Bueno, mis hermanos, en este inicio de la oración pues se nota como la urgencia que tiene David por ser atendido, ¿no? Por ser escuchado por el Señor. Podemos ver frases como: oye, oh Jehová, está atento a mi clamor, escucha mi oración,
vemos como esa necesidad, ¿no? Sí, Y bueno, yo creo que con esa necesidad y con ese ímpetu deberíamos llegar nosotros también en oración al Señor. También vemos algo que dice aquí, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Vemos como, eh, por decirlo así, la sinceridad que trae David ante el Señor. Y cuando vemos también esta frase podemos nosotros recordar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Podría David en este momento de la oración ser una sombra de Cristo? ¿Sí o no? Al decir él, escucha mis labios sin engaños. Sabemos que en Cristo no hubo engaño nunca, ¿no? sí. Y eso lo podemos corroborar, mi hermano, en Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 22, Dice, 22 y 23. Si no ¿o estoy cuál? mal. Dice, el cual, hablando de Cristo, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así es, mi hermano. O sea, en este versículo podríamos decir que David es hombre de nuestro Señor, ¿no cree usted, mi hermano? Pero, digamos, porque puede ser, ¿no? A veces escucha uno mucho el hecho de que David es conforme al corazón de Dios y que casi que es, o sea, es como un santo y tiene muchas cosas en estado alto, superlativo, pero si uno se da cuenta la vida de David es... Sí, Creo que él enfoca aquí el hecho de lo que su merced nos recordaba ahí en Primera de Samuel, que el hombre no, o sea, a la sí, larga él no tuvo ninguna responsabilidad, él no le pagó a las señoras para que cantaran claro, que David sus 10.000 y Saúl sus miles, no, él no tuvo nada que ver en eso. Simplemente hay personas a las que el Señor eleva, así es. Está en su soberanía. exactamente. Así es, mi Y hermano. esos celos que Saúl tiene por David, pues primero demuestran, como su merced lo decía, ¿no? ¿Quién es Saúl? Pero David está diciendo, hay una causa justa, no porque él se sienta justo o perfecto, Claro, sino porque, Señor, defiéndeme, claro. yo no hice Dentro nada. de esos acontecimientos que él estaba viviendo, pues realmente él estaba actuando como era debido. O había actuado como era debido. Sí, Digamos, siendo como dice usted, un hombre imperfecto, un hombre con fallas, ujú, y como sabemos que lo fue, ¿no? bastante, ¿no? Qué mal testimonio podría ser David, pero Sí, así es. algo que yo siempre lo diré de David, hermano, o sea, el hombre puede tener y ser lo que sea, pero sabe quién es Dios Sí, Señor. y sabe dónde encontrarlo. Y sabía cómo acercarse al Señor. Sí, Señor. Bueno, hermano, Perfecto. continuemos. Dice el verso 2, de tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Así es, mi hermano, como decía usted ahorita, digamos, David sabía que, digamos, que dentro de este contexto del que vimos de primero de Samuel, Ujú. no había actuado con injusticia, pero él descansa en el Señor y pone como que todo en la mano del Señor y dice, mira tú, Señor, o como juzga tú, que de tus ojos, que de ti proceda mi vindicación y que tus ojos vean la rectitud, o sea, que sea el Señor mismo el que juzgue. Lo deja ver él en ese versículo, mi hermano. ¿Tiene ahí vindicación Sí, Señor. en su bosquejo? En mi bosquejo Me- dice, no, en mi bosquejo yo puse que él tenía como una seguridad en el Señor, Ujú. en que el Señor pues iba a actuar. Me gusta mucho, gracias, me gusta mucho ese término vindicación, que significa como esa satisfacción, ¿no? Pero a manera como de venganza. Creo que, como lo decía su merced, ¿no? Sabía cómo acercarse al Señor. A veces uno utiliza palabras rimbombantes y tal, y de pronto Sí, exaltando claro, los atributos y tal, pero la un lenguaje sencillez, pulido. sí, pero la sencillez con la que David se acercaba, gracias,
con la que David se acercaba al Señor. Señor, juzgue su merced mi causa, dése cuenta que yo aquí no hice nada malo, yo no me metí en problemas porque quise. Y casi como si le dijera al Señor, Señor, su merced fue el que me levantó este problema, por favor ayúdeme ahora porque este hombre Usted me metió quiere, acá. quiere acabar mi vida. Sí, decía, creo que era Spurgeon, que si nuestras oraciones, o sea, no estuvieran llenas de tanto lenguaje pulido y de todo eso, que más bien fueran como tan natural como el llanto de un niño, o sea, que fueran espontáneas, Imagínese, sí, o sea, y sinceras, por decirlo así. increíble, ¿no? Sí, bueno, mi hermano. Dice el verso 3: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Bueno, mi hermano. Pues, mis hermanos, el salmista conoce que el Señor es omnisciente, Sí. que todo lo sabe, ¿no? Él sabía que el Señor conocía su corazón, conocía sus Ujú. pensamientos, aún sus intenciones, ¿no? Y él dice, Señor, tú me conoces. Digamos, podríamos, podríamos decir, Señor, él fue tan sincero con él que le dijo, Señor, tú sabes mi actuar, cómo ha sido mi actuar dentro de todo este tiempo. A ti no te puedo esconder nada. Nosotros podríamos esconderle a las demás personas nuestros pensamientos, ¿ah? Y nuestras intenciones, pero al Señor no se le puede esconder nada. En el Salmo 139, mi hermano, desde el primer verso me hace el favor, podemos ver que el Señor todo lo ve. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Así es. O sea que todo esto que él vivió, el Señor lo sabía y lo conocía. Y él descansa en eso. Y bueno, el Señor no solo conoce los pensamientos de sus hijos, ¿no? Él también conoce los pensamientos de los que no son sus hijos, del no creyente. Sí, Señor. Digamos, en Jesús nosotros podemos ver eso también que, no sé, hay una situación donde el Señor creo que sana a un paralítico, si no estoy mal, y él dice, tus pecados te son perdonados. Sí. Y habían algunos escribas allí, ¿no? Y que decían en su corazón, pensaban en su corazón, o sea, ¿cómo puede este decir eso? ¿Cómo puede perdonar pecados si solo Dios es el que perdona pecados? Y el Señor, conociendo sus pensamientos, lo que estaban pensando en su corazón, que dice, Sí, 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 no. ¿sí me Dice, entienden? ¿por qué ponen esos pensamientos en su corazón? Sí, recuerdo ese texto, sí, Señor. Entonces el Señor conoce a unos pensamientos de los que en realidad no confían en Él, de los no creyentes. Bueno, mi hermano, no Pare- sé si pa- usted... parece que al salmista ahí en ese verso 3 le gusta mucho la noche, ¿no? En el 16 también, no, no sé si de pronto su merced tuvo Sí, oportunidad de claro. verlo. Dice que lo visitaba de noche y que por medio de su palabra le hablaba a su conciencia en el capítulo 16 o en el Salmo 16. Y la noche tiene una particularidad, mi hermano, bueno, sin entrar a ser tan místico ahí en ese punto, ni mucho menos. Pero parece que la quietud, el reposo de la noche puede hacer que el hombre de Dios medite mejor Sí, que señor. estar en el bullicio del día. Hablándolo su merced ahí del Señor Jesús, él buscaba la noche, ¿no? Y dice, hay una parte en los evangelios que él pasaba toda la noche en oración. Antes de escoger a sus discípulos, él pasó toda la noche Sí. en oración. En Getsemaní fue a buscar a su padre de noche. Y no solo eso, digamos, se aparta solo a orar Sí, también. algo que los hombres de Dios deben tener es tiempo para la meditación. Sí, señor.
David era un hombre, bueno, en su juventud era muy solitario, ¿no? Porque lo mandaban era A pastorear. a pastorear. Tanto que incluso cuando llegó el profeta Samuel a la casa de Isaí, ni siquiera lo No lo, invitaron a almorzar, no lo hermano. encontró. Ni siquiera estaba en la comida, porque dice, bueno, sentémonos. Y Samuel dice, bueno, pero hay alguien más. Dice, sí, falta uno. No me siento a comer hasta que no me traigan ese muchacho. O sea, Claro. no, él no estaba en los planes de Isaí ese No, día. En la visita llegó el pastor, hermano, llegó, ¿sí me entiende? El hombre de Dios reconocido en toda la tierra. No, no, para Isaí no había ningún problema. Entonces, David pasaba mucho tiempo en meditación. claro. Y estas soledades en las que el Señor lo mete, porque fue el Señor quien lo metió ahí en esa encrucijada, en esa circunstancia, como su merced bien nos decía al principio, los llevaron a pensar. Señor, su merced me visita en la noche, yo puede que pase noches aún enteras pensando, pero Claro. no es ese pensamiento que a veces nosotros tenemos como muy inicuo de qué va a pasar mañana, tengo este problema en el trabajo, tengo esta situación familiar y eso nos quita el sueño. A Claro. David le quitaba el sueño era el estar pensando en la meditación en Dios. Digamos, como dice la palabra, a veces nuestra cabeza se llena o sea, pensando en los afanes de este mundo, ¿no? Ujú. A veces llegan las preocupaciones, digamos, de las cosas que tengo por decir que pagar, que voy a comer, que voy a mercar. O sea, cosas que, pero digamos, como dice usted, se nota que David, o sea, su pensamiento estaba lleno era del Señor. Increíble. Sí, mi hermano. Hace un año, bueno, sin entrar tanto a los testimonios, pero hace un año teníamos una situación difícil. Tuve un accidente en el carro y bueno, ciertas cuestiones. Y no sabía yo qué iba a pasar y me pasó como 2 noches, hermano, que pasé sin dormir y yo ya para la tercera dije, no, un momento. Sí, espere, espere. O sea, se va a matar otra vez toda la noche pensando en eso, hermano. Otra vez se va a tirar la noche ahí. Pues relájese, tranquilo. Claro. Y pude ir a la escritura y mirar una cosa y la otra y dije, bueno, pues si al fin y al cabo el Señor no me saca de mi problema, nadie lo va a Claro, hacer. el Señor actuando en usted. Nadie me va a sacar de mi problema si el Señor no actúa. Así es, mi Y hermano. cuando me relajé ya vino la respuesta, ¿no? Vino ahí una cosa, la otra, se abrió una puerta allí, otra allí, otra allí. Y a veces es eso, sí, el Señor lo oprime a uno ahí en esa encrucijada Claro. para que aflore primero lo que hay en uno. Y el verdadero hombre de Dios, como David en este caso, no hablando de mí, sino de David, dice, Señor, tú me has puesto a prueba. Claro. Y yo he resuelto, versículo 3 que mi boca no haga transgresión. Así es, mi hermano. O sea, la opresión del Señor sacó de David fue, Señor, me vienen persiguiendo, pero yo ni siquiera me voy a atrever a decir nada en Claro. contra de Saúl. Aún cuidó su palabra, ¿no? Para no pecar. Perfecto. Sí, Bueno, Señor. el 4, mi hermano. Dice el verso 4 en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Bien. Digamos, hablamos de sus pensamientos, ¿no? Que el Señor probó sus pensamientos y lo encontró Ujú. inocente, por decirlo, Justos. justos. Sí. Aún de sus palabras también. Y ahora que en el 4 nos está hablando de sus obras, ¿no? Él se guardó aún de sus obras y se refugió, como decía usted ahorita, fue en el Señor. O sea, el Señor le fortaleció para él no hacer lo que estaba haciendo Saúl con él. Por decir, si nosotros siempre miramos, Saúl está persiguiendo a David para matarlo. Nosotros, o que yo recuerde, nunca he visto que David está persiguiendo a Saúl. O no sé si usted, No, no todo sé. el tiempo está, y bueno, y nosotros por la escritura sabemos quién era David, que era un gran luchador, ¿no? Y por Goliat también sabemos, ¿no? Claro, en el momento que quiera el hombre se va contra Saúl Sí, y el y el, ejército que tenía y no el era Señor no, cualquier. más bien él se refugió, David más bien se refugió en el Sí, Señor señor. y dijo, Señor, aún he buscado tu palabra, tu consejo, para yo no actuar como están actuando ellos, los violentos. Excelente, mi hermano. Sí, señor. 5. Sí, Señor. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen.
Bueno, hermano, pues lo que venimos diciendo prácticamente él aún ahí pide socorro al Señor para que lo ayude, ¿no? Con su mismo consejo, con su palabra, para que él no vaya a caer en esa tentación de pecar contra el Señor. Porque yo creo que en medio de la oración eso es lo que él anhela, ¿no? No pecar contra el Señor. Porque David, yo creo que como dice usted, es un hombre que conoce y él descansa en la voluntad del Señor. Sí. Ya él está acudiendo a él con su causa justa y todo, en medio de todo esto. Pero él dice, ayúdame para que mis pies no vayan a resbalar. Y él busca refugio en el Señor. No, no sé si su merced lo notó cuando estaba preparando el... Pero hay como una progresión particular, ¿no? Y es una progresión particular que generalmente se encuentra en el pecado. Primero está la boca, Sí, Señor. que habla de los pensamientos, porque dice el 3: tú has probado mi corazón, y luego habla de la boca. Sí, Señor. Luego habla de las manos, que está hablando De, de las, de, de las obras, de las obras del ¿cierto? actuar. Y termina en el 5 hablando de los pasos o de los pies, que está hablando de los caminos. Sí, Y Señor. esa progresión que David ve ahí, o mejor, que podemos ver ahí en lo que David está escribiendo es, Señor, si mis pensamientos son limpios y justos, pues ni mis obras ni mis caminos me llevarán a pecar. Claro, aún mis palabras van a ser limpias también, como, como dice aquí el capítulo 3. Y pudiéramos ponerlo al revés. Cuando el pensamiento es impuro, pues mis palabras lo son. Claro, Mis obras llevan cierta impureza, pero ya mis pies, o sea, mis caminos se descarrían por completo. totalmente. Y es algo, bueno, como una parte de la aplicación para que nosotros miremos ahí y andemos cuidadoso con lo que tenemos en el corazón, porque al hablar del corazón entendemos que para los hebreos es el pensamiento, ¿no? Las Claro, intenciones, la emoción. Y David dice, Señor, si mis pensamientos son justos, pues yo no voy a terminar haciendo nada en contra de Saúl. claro. Pero ahí es donde tiene que empezar, en mi pensamiento. Y me, Digamos, Señor, y esos pasos que usted muestra ahí, que nos muestra la palabra del pensar, del actuar, todo, del actuar conforme al Señor, todo eso, David lo consigue ¿dónde? En la misma palabra del Señor, dice él, ¿no? en la En la meditación, meditación del Señor. David es un hombre que piensa mucho. Algo de pronto que le faltó a Salomón. Saben, estos días, mirando unas cuestiones ahí de los reyes, mano, Salomón fue un hombre que escribió unas cosas increíbles en los proverbios. Claro, Y dice por allá en una parte que disertó sobre animales, sobre la naturaleza y que era más sabio que todos los orientales. Pero el hombre no pudo poner en su corazón lo que su papá tenía. claro, Y era, Señor, su merced es el que me está metiendo en estas. Señor, ¿por qué se levanta Saúl? Señor, ¿yo qué hago acá metido en esta cueva? claro, O sea, es eso, ¿sí? Uno a veces puede pasar por alto muchas circunstancias en la vida y no darse cuenta que es el Señor quien lo tiene uno ahí metido. Que Él es el que le levanta a los enemigos, porque leía también lo de Salomón, que cuando se descarrió y le hizo altares a las mujeres y bueno, en fin, toda la locura en la que andó, el Señor le levantó un enemigo por allí. claro, Y así lo dice la escritura. Le claro, así es. levantó el Señor enemigos a Salomón. Así es. Y no pudo Salomón de pronto cuando, bueno, voy a tomarlo como esta parte, ¿sí? Hay un libro por ahí que se llama Olivas Machacadas. El título es bueno, no más. Pero habla de cómo en el tabernáculo, para sacar el aceite para las lámparas, había que machacar el fruto del Del olivo. olivo. Y a veces cuando somos machacados, ¿qué es lo que sale de nosotros? Me gusta mucho esa primera parte que su merced está poniendo ahí, porque el Señor machaca a David. Claro, Machaca, machaca, y como su merced lo decía en el contexto, él tuvo que huir. Él tuvo que huir, y en ese machaque el Señor, ¿qué fue lo que pudo extraerse de David? Pues lo que claro. estamos viendo precisamente en el Salmo. No, y como dice usted, digamos, él sí se acercaba al Señor y descansaba en el Señor.
como dijo usted, de pronto Salomón no lo hizo de esa manera. Ni Saúl. Ni Saúl, pues mucho menos. Claro, lo que su merced nos ponía a leer, o lo que leía al principio. El hombre se sienta y piensa y dice, bueno, este man no falta sino que le den el reino. Claro, O sea, ya, ¿qué más? A mí no me dieron sino 1000, a él sí, le dieron 10.000. Pues entonces coja el reino ya se, para, o sea, en se vez de llenó de decir, motivos. sí, perfecto, en vez de decir, bueno, el chino lo viene haciendo bien, es mi guerrero, es mi hombre de confianza, mi brazo derecho, voy a Claro, darle algo que realmente no, 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 ¿sí? Y así pasa muchas veces con algunos hermanos y hermanas dentro de la congregación. Pasa algo inusitado y alguna hermana o hermano tiene un reconocimiento. Ah, no, pues entonces que ya el de la rosca o no sé, el amigo del pastor o cualquier cosa. Porque nosotros no nos sentamos a pensar y dicen, pues, qué bueno. claro, y que digamos, eso da honra al Señor, porque el Señor es el que está actuando en aquella persona. Exactamente, sí, señor. ¿Sí me entiende? Pero nosotros no podemos ver esa honra al Señor porque queremos lo que esa persona tiene para mí. Aún el pecado que habita en nosotros, pues sale a relucir, a florecer en muchas circunstancias. Sí, señor, así es. Continúo, mi hermano. Su Bueno, mi merced hermano. me da la indicación. Bueno, sí, Señor. Verso 6, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Bueno, David invoca al Señor, ¿no? Ujú. Para que el Señor lo socorra, como dijimos ahorita. Él pudo haber peleado con Saúl, no que le tuviera miedo, sino pues sabemos quién era David como luchador. Y él más bien lo que hace es, Señor, socórreme, ayúdame, porque él sabía que el Señor era capaz, Sí, ¿no? De acudir a él y salvarlo. su merced utilizaba una expresión al principio y era la insistencia de David en la oración. O sea, esta súplica es insistente y uno lo ve como que cada verso remarca más y más. Claro, Ya aquí no solamente le está diciendo al Señor que lo escuche, sino, por favor, inclina tu oído. inclina tu oído, ¿sí? O sea, hazte como de ladito, Señor, para que mis palabras no pasen de largo, sino que realmente lleguen a tus Tremendo. oídos. Verso 7 dice, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Bueno, y si quieres el 8 de una, mi Sí, hermano, Señor, para... guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Bueno, aquí David se refugia en el Señor. Nuevamente vemos a David refugiándose en el Señor y dice, muestra tus maravillosas misericordias. El Señor ha sido bueno pues con sus hijos. Lo vemos en muchas partes de la Biblia. Y David particularmente también lo vivió. No Ujú. apenas estaba empezando ahí, pero al final vemos a David, a Dios acercándose a David y haciendo pacto con él, ¿no? Sí, Señor. El pacto de su familia siempre iba a estar alguien en el reino. Y Sí, para siempre, ¿no? Y de ahí es donde viene nuestro Señor Jesucristo, de la familia de David según la carne, ¿no? según la carne, Sí, sí. y también le dice, en el 8 dice, guárdame como a la niña de tus ojos, ¿no? Esta, esta frase, mi hermano, es como decía yo, digamos, como pues lo conseguí por ahí mirando, que es como algo frágil y ese algo frágil, el dueño tiene tal cuidado con ese algo frágil que no se le vaya a partir, lo guarda, lo cuida de tal manera que no le vaya a pasar nada. Y en esa manera se siente David ante el Señor, ¿no? Y le pide al Señor que lo cuide así de tal manera. Y también vemos la otra que es, Escóndeme. escóndeme bajo la Ujú. sombra de tus alas, ¿no? Y también es como, esa frase también la encontramos en algunas partes de la palabra, ¿no? En el Salmo
36:7, mi hermano. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Si todo aquel que teme al Señor, pues se refugia en el Señor y busca pues, ser guardado bajo la sombra de las alas del Señor. Incluso nuestro Señor Jesucristo también en Mateo 23:37 utiliza este texto, ¿no? de Salmo para describir su amor por Jerusalén. Sí, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Así es, y vemos ahí que David, pues, busca sentirse protegido por el Señor, aun cuando, volvemos y decimos, cuando él pudo haber peleado, pero no, él quiso buscar sentirse guardado por el Señor. Me gusta mucho esa parte, hermano, aun cuando pudo haber peleado. Claro. Uno a veces no se deje, ¿no? Sí, claro, porque digamos, no lo vemos lleno de temor, ¿no? Uh-huh. Sino que como buscando el refugio en el Señor por no pecar. Porque hay una frase que él siempre repetía, ¿no? O sea, que Dios, ¿cómo es? Que el Señor me guarde de tocar al ungido del Señor, algo así. O sea, tuvo la oportunidad incluso 2 veces de matar a Saúl. 2 veces, sí, señor. Y incluso los que estaban con él le dijeron, Dios lo ha puesto en tus manos. Y él dijo, el Señor me guarde de tocarle a su ungido. O sea, no hay temor en él. Realmente Exacto. él quiso buscar al Señor para que fuera el Señor quien actuara en justicia, ¿no? Sí, señor. Y ese ejemplo pues nos queda a nosotros, ¿no? Sí, Señor. Nosotros buscamos la fácil. Ah, me la hizo, listo. No pasa nada. Sí. Ya más adelante. Hay una parte donde el Señor, creo que no sé si lo puse aquí donde Cristo siempre ponía todo en las manos del Señor, ¿no? Incluso igualmente lo trataron terriblemente y él siempre ponía todo en las manos del Señor y incluso se dejó golpear y todo, y siendo Cristo quien es, ¿no? Sí, señor. Creo que es Spurgeon el que dice ahí en el Tesoro de David que la pupila está guardada por el párpado, por las pestañas, y que aun si alguien atentara contra el ojo de uno puede poner Claro. la mano, ¿no? Esa protección ahí de esa parte ¿cómo fue que dijo su merced? De esa fragilidad. Y que podamos ver bueno, yo voy a decirlo así, a un asesino como David, porque además es un asesino. Sí, claro. El hombre, usted se le atravesaba con algo y nunca se me olvidará esa parte cuando vienen a traerle la noticia de Saúl. Claro. Creo que es un etíope el que viene y le dice, sí, pude escapar y mire, le traje el escudo. Bueno, ¿y usted por qué lo empujó? Porque le pidió que lo empujara sobre la espada a Saúl. ¿Usted cree que eso está bien? Y el que le trajo la noticia pensó que, bueno, le llevó la noticia de que el enemigo de David está muerto. Y David dice, mátenlo. Y lo peor del caso, mi hermano, es que esa noticia era como mentira, ¿no? Porque lo podemos ver en la Biblia que realmente él no lo mató. Así es. Él quiso como congraciarse sí, con el nuevo rey. Sí, y realmente. Y el hombre le dijo, no, usted pensó que hizo bien, olvídese, hermano. ¿Y ante el Señor cómo llega? Dice usted, con fragilidad, ¿no? Tremendo. ¿Podemos los hombres de Dios tener esa fragilidad? Puede quedar como pregunta ahí, ¿no? Claro. ¿O somos todavía fuertes en nuestra carne? ¿O debemos acercarnos al Señor con esa fragilidad? Con esa debilidad, porque realmente nosotros somos débiles. Sí. Y dice la palabra pues que en nuestra debilidad brilla más aún el poder del Señor, ¿no? Se ve mucho más la gloria de Dios, que realmente es inmensa, sino que quizás nosotros viéndonos
lo débiles que somos, podemos ver la grandeza del Señor. Bueno, mi hermano, pues aquí está el versículo 9. ¿Se lo leo o...? Bueno, hermano. ¿Sí? ¿Quiere leer también? Sí. Dice, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Es como continuando. Hay una promesa de protección ahí y de cuidado que no solamente está David pidiendo para sí, sino que se extiende también para nosotros, ¿no? Sí, Señor. De esos enemigos que buscaban la vida de él, nosotros también podemos tomar eso. Y una pregunta que me hacía yo ahí en medio del estudio es, ¿nos vemos nosotros como un objetivo del especial cuidado de Dios? Porque nosotros nos quejamos a toda hora. Claro. Y a pesar de que nos han enseñado a no quejarnos de boca, nuestros pensamientos se quejan. Señor, pero otra vez. Y yo creo que, digamos, eso que usted dice hace que realmente nos volvamos ciegos ante el cuidado que el Señor ha Sí, tenido con Señor. nosotros, ¿no? Sí, Señor, eso es imperativo ahí. Cuando uno se queja en la mente o cuando se quejan en las palabras, lo que le está diciendo al Señor es, Señor, usted se olvidó de mí. Se olvidó. Pero David está entendiendo que está siendo guardado, Claro, ¿sí? Está siendo protegido, está siendo escondido de tipos que lo quieren matar. claro. O sea, él no le están cobrando un gota a gota, él no se pasó el recibo del agua y se la cortaron, él no se cortó con el cuchillo de la cocina, haciendo... No, 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 al hombre lo van a matar. Claro, es O sea, tremendo. lo van a Tremendo. matar. Y él dice, Señor, su merced es el que me cuida. El único que me cuida, me esconde y me protege es usted. Y Claro. yo estoy confiado en eso. Porque dice el 9, como su merced lo leía, no solamente de lo que los hombres intentan hacer, sino de la vista de Claro. los malos. Algunos dicen por ahí, no, que el Señor lo vuelve un invisible para los enemigos y cosas así. Pero pudiera ser, Claro. porque aún los hombres malos que intentan acabar con la vida de David no lo ven. Porque el Señor lo está guardando y lo está escondiendo. Así Y es un punto importante que nosotros nos demos cuenta de eso que hablábamos ahorita. Si realmente nos sentimos como un objetivo del especial cuidado de Dios. En cualquier cosa, en cualquier área. Claro, o sea, hay veces hay cosas tan pequeñitas que el Señor, hasta en eso, y nosotros no vemos eso. Sí, no lo Sí, vemos. solo miramos quizás las cosas graves, ¿no? Pero las cosas pequeñísimas que hace el Señor en nosotros, que va dentro de ese cuidado que usted está diciendo, no lo vemos. Sí, Señor. Y David como que siempre va a empezar en esta parte, ¿no? Ya hablo de él. Señor, Claro. guárdame mi justicia, yo hice lo bueno, guardé mi boca, mis manos, mis pies. Y esa parte, ahora viene la contraparte, ¿no? Que a David le gusta hacer mucho. Claro, Y va a sí. empezar a hablar de esos enemigos que buscan su vida. En el verso 10 y el 11, Claro. mi hermano, por favor, Listo, mi empieza. hermano. Dice, envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente, han cerrado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Y el 12 de una vez. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Esa contraposición ahora de los hombres malos Sí, Señor. y esa actitud de los malvados. Y David me gusta mucho cómo los compara con un león. Porque David ya se ha enfrentado a un león, ¿no? Claro, él sabe lo que Él sabe lo que es enfrentarse con un león. Y él dice, el león acecha. Está en un escondite. El león no sale abiertamente al campo a cazar, sino que se camufla entre los árboles o el pasto, bueno, en fin. digamos, qué pena que lo interrumpa. No, señor. Mi hermano, y eso que usted dice es muy interesante, ¿no? Porque él era cazador, como usted. Él conocía al león, ¿no? Pero él había visto al león, pero cazando.
a las ovejas, ¿no? Ujú. Pero él ahora es como si fuera la oveja Tal que cual. está siendo cazada por el león. Sí, por eso los compara, ¿no? Sí, Dices, como un león, me estás echando, Señor. tremendo. ¿Por qué no sale abiertamente? Y bueno, vamos a ver. No, 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 él me persigue, me cerca. Su merced lo leí ahí en la introducción en Primero de Samuel, cómo ellos cercaron todo el camino, ¿no? Ahí en el desierto de Mahón. Y ya no había escapatoria. Creo que Sí, ahí sigue diciendo sí, que fue que por ahí les llegó un mensaje que los los filisteos se habían filisteos. entrado al reino, entonces les tocó irse. Pero es eso, ¿no? Esa comparación que hace David Claro. ahí. Si quiere la última parte, mi hermano, y vamos con las Listo, mi hermano. aplicaciones. 13 al 15. Dice, levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Siguiendo pues esa idea consecuente que tiene el salmista ahí él presenta a sus enemigos como un león y pide ahí en el versículo 13, ¿no? Sal a su encuentro, Sí, póstrales. O sea, que derribe esta bestia, que obligue a someterse a sus enemigos porque están al acecho, pero no abiertamente, sino como escondidos. Y es como si usted se encontrara una encrucijada y bueno, ¿dónde está? Señor, sal a su encuentro y claro. póstrales. Y bueno, tal vez es una alegoría lo que voy a hacer y perdónenme los estudiosos de lo que vayan a ver en este video, pero él dice, sal a su encuentro, póstrale, libra mi alma de los malos con tu espada. La espada de Dios, bueno, no es de lo que David está hablando, pero nosotros si hacemos una analogía bíblica nos damos cuenta que la espada de Dios es la palabra de Palabra del Dios. Señor. ¿Y por qué no pensar? Vuelvo y digo, perdónenme y si hay algún comentario personalmente me lo pueden hacer. ¿Por qué no pensar que Dios también postra a los enemigos nuestros y suyos y del Señor con su palabra? Porque nosotros queremos que el Señor castigue a los hombres que nos hacen mal, no sé, cortándoles una pierna, rayando su familia a la tierra, con calamidades, cosas de esas. Pero a veces el castigo del Señor no se evidencia de esa forma, sino que el Señor los atrae. Y yo creo, viene a mi mente ahora mismo, estamos en el estudio bíblico de los jueves, viene a mi mente Apocalipsis, ¿no? Creo que en alguna parte de Apocalipsis habla de que el Señor viene con su espada y los Sí, va como a acabar con su espada, ¿no? Y es refiriéndose a la palabra del ujú. Señor precisamente. Porque puede ser que los que sean hoy nuestros enemigos mañana sean nuestros hermanos. Claro. Y Y eso, realmente esa es la forma como los va a acabar. O sea, bueno, listo. Podríamos verlo así de dos maneras. ujú, Creo que he escuchado, no sé si a hombre y a varios hermanos. Digamos, la espada, en la palabra no va a volver vacía, ¿no? Así como salva, condena, ¿no? sí, Podríamos verlo de esa manera. Y como dice usted, de pronto esa espada también actuando, y como dice la misma palabra, es como espada de dos filos, ¿no? O sea, que entre a esa persona, que mate al hombre mundano y salga la nueva criatura en Cristo Jesús, que es la manera quizás como usted la está. claro, pero haciendo, no, digamos, no mirando, porque bueno, David está hablando de los hombres malos y va a terminar hablando de ellos y de su liberación en el versículo 15. Pero haciendo un pequeño paréntesis ahí, pudiéramos ver que el Señor con su espada atrae. Y lo Claro, que dice su merced, no, sí, entra y corta. Y bueno, cuando corta el hombre dice, ¿yo qué estoy haciendo? Y se vuelve a Dios. Y eso no solamente golpea al hombre malvado, sino que golpea nuestro orgullo. claro, Porque yo quiero que el hombre malvado sea castigado, pero el Señor dice no. El castigo que va a recibir, en alguna manera, si usted lo quiere llamar castigo, es que llegue a mis pies, que llegue a mis caminos, ser atraído hacia mí.
Claro. Y vuelvo y le digo, los que hoy pueden ser nuestros enemigos, mañana pueden ser nuestros Así es, hermanos, mi hermano. y que demuestra obviamente totalmente lo que es la soberanía Y que total y absoluta de Dios. mi hermano, que en cierta forma son nuestros enemigos. Sí, Si Señor, nos ponemos a pensarlo, ellos son nuestros enemigos porque realmente están en contra de Dios. así es. Y pues vendrían a ser también, si son enemigos de Dios, Ujú. nuestros enemigos también. Aquí hago esta aclaración, cierro este paréntesis y Y seguimos continúa. con el Salmo porque dice, levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. Y el versículo 14, de los hombres con tu mano, Jehová, de los hombres mundanos. Y esto sí que es importante para ver ahí, cuya porción es en esta tierra. El capítulo anterior, el Salmo 16, nos decía que la porción del creyente está en el Señor. Así es. Y que nuestras cuerdas cayeron en esos lugares, o sea, las medidas de nuestro terreno están en Dios. Y uno como creyente, mi hermano, muchas veces lucha con eso, ¿no? Señor, mi casita, mi carrito, mi pedacito de tierra, Claro. mis vaquitas, mi finquita. Pero nuestra porción no está acá. Y no, eso no quiere decir que no tengamos estas cosas. Claro. Lo que quiere decir es que nosotros pongamos nuestra mirada donde realmente debemos ponerla, porque David era un hombre que tenía Claro. Incluso vemos a Abraham, ¿no? millonarios. Y el Señor creo que es Hebreo que dice que aunque él tuvo todo eso, él no estaba mirando eso. Él esperaba algo más. Porque La él ciudad murió. celestial, sí, Él sí. murió y no recibió la herencia, su tierra que el Señor le iba a dar. Ujú. Sino Tal cual. él no estaba mirando eso. Él estaba mirando la ciudad celestial, como dice usted. Como dice Hebreos. Como dice Hebreo. Pero es eso, el creyente no puede tener lo mejor de dos mundos. No lo puede tener. El creyente debe saber que su porción está en Dios. Y Así que es. si en alguna manera puede disfrutar riquezas en este mundo, su porción sigue estando en Dios. Él no puede aferrarse a sus riquezas. Y vuelvo y lo digo, es algo en lo que a veces luchamos muchos de Señor, sí voy a tener, no voy a tener, Claro. quiero Y el que, descanso. además, nuestro afán debe estar puesto, como dice el Señor, en las riquezas celestiales. Sí, Señor. No en las que están acá, porque eso perece. Ujú. Y es, bueno, parte de la misericordia de Dios, lo que algunos llaman la gracia común, el hecho de que estos hombres se sacien de lo que Dios les da, les dan a sus hijos, les sobra, pero ni aún así pueden reconocer. Claro. Sí, obviamente en el contexto él está hablando de Saúl y de los hombres que venían con él a perseguirlo y a matarlo. Y él dice, Señor, su merced le dio el reino a este hombre Y mira, y mira lo que está haciendo. O sea, le dio el reino, le dio capacidad. Saúl reinó 42 años, hermano. O sea, 42 años es toda una vida. sí, pero aún en medio de eso, él reconoce que el tesoro de aquellos hombres está aquí, que su porción está aquí. Y que fue Dios quien se lo dio. O sea, ellos no tienen absolutamente nada de ellos mismos. Dios les dio todo. Claro. Y ni aún así pueden reconocer quién es realmente ese Dios que les da. Y uno lo oye todos los días, ¿no? Bueno, yo no tengo compañeros de trabajo, pero a veces me gusta saber qué es lo que piensa la gente. Y la gente dice, Señor, es que a mí nadie me ha dado nada. Claro, es Todo lo que tremendo. yo he conseguido, lo he conseguido por mi esfuerzo, por mi trabajo, por mi dedicación. Yo los miro y digo, los bajo de esa nube, Señor, o los dejo ahí. Con el sudor de mi frente. Les rompo esa burbujita y les digo que no, que si su merced quiere en un momento como a Job, le puede quitar todo lo que ellos Claro. tienen y postrarlos. Sí, claro, el Señor en su voluntad le puede quitar la salud a uno o a aquellos hombres que creen que está lo que han conseguido en sus manos. Y es la ventaja que tiene el creyente por encima de cualquier cosa, hermano. Uno se puede quedar sin nada, materialmente. Pero no importa, uno sabe que allá, como lo remarcaba su merced, de lo que Abraham vio, allá está la ciudad esperándonos. Claro. Y ese es el consuelo del versículo 15. En cuanto a mí veré tu rostro en justicia, esa liberación, ¿no? Ese destino seguro Claro. del que habla ahí.
Algunos autores consideran que este versículo 15 puede ser que David se está viendo más allá de la muerte y tomarlo como de manera metafórica para unirlo al resto del pasaje y decir que lo que está hablando es el contraste entre los hombres malos que solo piensan en esta vida, mientras que David está pensando en la vida venidera. Claro. Y es algo que me gusta mucho porque David dice, bueno Señor, si me matan, pues allá lo veré a su merced. Sí, y en medio de eso está descansando en la soberanía del Señor. Sí. ¿Sí me entiende? Y digamos, y como dice usted, bueno, él anhela despertar, o dice la palabra, él anhela despertar a semejanza del Señor. Eso como que nos recuerda, hablamos con Arthur, nos pusimos a hablar de eso, y eso como que nos recuerda a Génesis, ¿no? Que el hombre fue creado a imagen y a semejanza del Señor. Y que eso, bueno, se distorsionó por esa imagen, esa semejanza se distorsionó por el pecado. Pero que el creyente guarda esa esperanza, ¿no? Nosotros guardamos esa esperanza de despertar algún día, si llegamos a partir y el Señor no ha venido, despertar algún día a la semejanza del Señor, a como fue el hombre creado, digamos, en el principio, cuando el Señor dijo que esa creación era buena. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Parece que es lo que dice David ahí, ¿no? Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. O sea, pueden los hombres de este mundo, Saúl, sus hombres, su rey, disfruten de eso, a mí no me interesa. Claro. A pesar que él sabía que estaba ungido para ser rey. Claro. No me interesa, disfrútenlo. Yo voy a disfrutar. Y mi satisfacción estará cuando despierte a tu semejanza. Queda como un ejemplo para nosotros, ¿no? ¿Podemos disfrutar de eso? O disfruto, bueno, lo digo desde mi punto. Disfruto de mi conocimiento, de mi sabiduría, que a veces es vana. Sí, disfruto de los libros que compro, porque disfruto de los talleres a los que voy. Disfruto pararme a exponer. ¿Disfruto eso de manera carnal y pecaminosa? ¿O puedo disfrutar al Señor? Yo Claro. estaba pensando en eso hoy. Tuve ahí un momentico en la tarde y miré el bosquejo y dije, sí Señor, ese bosquejo está bonito. Pero ¿y si a mí este salmo no me cambia? Si a mí no me hace ver que yo puedo ser como Saúl y querer disfrutar de los bienes de este mundo, incluso perseguir a los hermanos. Claro. O bueno, puedo disfrutar de todo eso que dice usted, pero dar gloria a Dios porque Él es el que me ha permitido disfrutar de todo eso. Como diría Pablo, ¿no? O sea, si comes, si bebes, hazlo para el Señor. Si preparas un bosquejo, tú sabes que vas a hacerlo para el Señor, ¿no? Sí. Si te lees un libro, uno de esos buenos libros que usted se lo está leyendo para el Señor, ¿no? Me falta mucho, hermano, por leer. Entonces, yo creo que también desde ese punto, si lo vemos desde ese punto de vista, Sí, es no eso. sería tan vano, digámoslo así. Porque sí, es cierto, pero a veces hay como cierta vanidad No, sí. en eso. Y era lo que meditaba. Bueno, a veces es bueno no tener tanto tiempo de meditación para no terminar pensando vainas que no son. Termino diciendo que es como si David dijera, bueno, en la parte del Salmo, por mí los impíos que me persiguen como leones hambrientos pueden quedarse con todas las riquezas del mundo. Así es. Eso no me interesa. Mi verdadero interés está en los tesoros espirituales. Yo con mirar al Señor y estar en su presencia, estaré satisfecho. Y pues algunas aplicaciones que tenemos aquí, creo que su merced colocaba ahí acerca de la oración, ¿no? Lo importante de Sí, la oración. Lo importante que es saber si estamos hablando con Dios o no. claro. Porque pudiéramos ser como el fariseo que subió al templo a orar. Y el Señor dice, y hablaba consigo mismo. Claro, realmente está hablando era con él. Entendemos que Dios no está, perdón, que David no está hablando de una justicia propia, lo que hablábamos al principio.
Pero cualquier justicia que pudiéramos encontrar en los hombres de la Biblia, en nuestros pastores, en nosotros, en nuestras hermanas, en el que sea, toda justicia siempre depende de la justicia de Cristo. Siempre. Y es de vital importancia que nosotros no comparemos nuestra justicia con la de Cristo, sino que entendamos que nuestra justicia viene de Cristo. Claro. Nosotros a veces nos llegan problemas gratis, ¿no? Dice por ahí el dicho. Yo no compré ese problema, pero me llegó. Pero ¿le puedo dar realce a la justicia de Cristo en ese problema? Puedo entender que mi justicia no depende de si me comporto bien o no, Claro. sino del hecho de que Cristo ganó esa justicia para mí. Es importante para pensar. La escritura, que es la espada, es el medio por el cual hallamos fuerza. Y es lo que David está diciendo también aquí en el Salmo. Señor, su merced vino y me habló. Su merced me dio una promesa. Yo veo en Deuteronomio como, y su merced lo habla del pacto, ¿no? Yo veo en Deuteronomio como usted hizo pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés. Hace un pacto conmigo y es su palabra la que me da fortaleza. Yo no me voy a estar quieto porque sea un acto moralmente bueno. Yo no le voy a quitar la cabeza a Saúl simplemente porque Saúl es una buena persona y merece mi honra y mi atención por ser el rey. No, yo no lo voy a hacer porque su merced dice que debo guardarme de esas cosas. Claro. Y nosotros a veces caemos en esos actos morales buenos, ¿no? No, es que yo no hago tal cosa porque eso es indebido. No, un momento. Yo no hago esa cosa porque a Dios le desagrada en su palabra que se haga. Y yo que tengo contacto con muchas personas, sobre todo los sábados, en la mañana, las personas se suben con el desvarío del alcohol, las drogas, y la gente habla un poco de barbaridades, hermano, que yo a veces digo, bueno, ¿cuál es mi papel en la vida de esta persona? Claro. Este o esta no se subió aquí por Porque sí, casualidad. claro. ¿Usted por qué hace eso, joven? ¿Usted por qué le gusta hacer eso? No, vecino, es que es full y tal. ¿No ha visto que a Dios le desagrada? Cuando uno abre la boca y dice Dios, ahí se cortó toda comunicación. Claro. Ya la persona no le molesta, súbale al radio, una cosa, la otra. Pero es a lo que el Señor nos mandó. Sí, aunque raye en el Sí, mundo. no podemos hacer nada. Yo no le puedo decir al hombre mundano, mire, disfrute de su riqueza, no se preocupe, viva. Discúlpeme, lo siento. Sus riquezas no sirven de nada el día que usted se muera. Claro. ¿Sí? Si usted no rinde su vida, su corazón a Cristo y realmente busca en su palabra lo que a Él le place, todas sus riquezas, créame, se van a acabar. Claro. Creo que había una parábola también, no sé si en Lucas, que habla de eso, ¿no? De alguien que el Señor Jesucristo pone a alguien que como que le va bien, como que en sus cultivos, incluso Dios lo manda a prosperó. engrandecer Sí. Ujú. donde guarda las bodegas, donde guarda lo que hizo y realmente se alaba al mismo, goza, disfruta. ¿Y qué le dice Oh el Señor? alma, come, bebe, regocíjate. Dice el Señor, Necio. necio, mañana o esta noche vienen a reclamar tu alma. Y, ¿Y a todo, quién le va a y quedar todo todo lo eso? que has cosechado, ¿de quién será? Sí, Y en un momento, hermano, en un momento, y nosotros como creyentes debemos aprender a poner nuestra esperanza en la escritura. claro, y realmente en ese salmo vemos a David y él habla de una causa justa, pero en realidad él está mostrando eso, prácticamente la justicia de Dios Sí, señor. en medio de todo el salmo, porque se está refugiando en él, o sea, en tu justicia, y esa es la causa justa que le está dejando ver en medio de este salmo. Sí, señor, así es, perfecto. Y como último, pues decir lo que hablábamos del cuidado especial de Dios, ¿no? Si tenemos esa esperanza de despertar en su presencia, si tenemos esa esperanza de permanecer en el cuidado, la queja se va a ir. Así, mi hermano. Si viene la enfermedad, la calamidad, el dolor, la angustia, Señor, ¿eh? Ahí está su merced cuidándome. Y yo voy a tener la esperanza de que en medio de esto difícil que estoy pasando, en medio de esta situación que me oprime, voy a esperar porque
Su merced me cuida, mejor me guarda como a la niña de sus ojos y me esconde bajo bajo la sombra de sus alas. Y ahí está esa protección, ese cuidado, ese guardar tan especial. Tenemos que presentarnos con esa fragilidad delante de Dios. No podemos hacer más. Cuando nos paramos en nuestras fuerzas, somos como Saúl, Sí. buscando acabar con el bueno, buscando las riquezas de la tierra. Pero bueno, David nos deja ahí el mejor ejemplo. Así es, mi hermano. Amén, mi hermano, ¿algo más? Yo creo que orar, mi hermano, y darle las gracias también a los hermanos Por su estar ahí paciencia. y por su paciencia, sí. Y que bueno, el Señor sea glorificado en medio de todo esto y que nosotros podamos ser edificados también. Y como dice usted, tener eso en nuestra mente y llegar al Señor con sinceridad y con honestidad también, mis hermanos. Entonces, pues, oré, hermano, voy a Sí, orar. señor, claro. Señor, te damos la gloria a ti, la honra a ti, Padre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido tener, Señor, escudriñando tu escritura, Padre, y buscando también ser edificados, Señor, que podamos seguir creciendo en tu presencia, Señor, y con esa esperanza, Señor, de que un día te veremos, Padre, y descansaremos, Señor, de todas las cargas que tenemos. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da aliento, Padre, en medio de las circunstancias negativas o adversas que se presentan en nuestras vidas, Señor. A ti damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, mi hermano, gracias. Bueno, pues ya queda solamente los anuncios de siempre. Recuerden, este domingo estamos desde las 7:30, más o menos, 20 para las 8. Está empezando nuestro hermano Héctor con el tiempo de oración. Es un buen tiempo, mis hermanos, por favor. No se pierdan ese tiempo de oración. 8 de la mañana, escuela dominical. Este domingo ya termina Johncito con su tema. Mentiras, como no pudo venir el domingo pasado, tuvimos este tiempo ahí de oración, entonces viene nuevamente nuestro hermano John ahí con el tema de la gracia irresistible y ya pues desde las 9 de la mañana el culto. Creo que son todos los anuncios. Sí, yo creo Gracias. que sí, Esto es lo bueno de los jueves, hermano, ya casi no hay anuncios. Se termina y el Sí. domingo empieza nuevamente. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga y Así es. Muchas Chao. gracias. gracias. Dios los bendiga.